Quizá un 3-0, excesivo castigo para el Villalbés, sobre todo un partido yo creo que lo marcó el 1-0, pero no sé, quizá excesivo. Bueno, desde fuera vosotros opinaréis, ¿no? Pero yo creo que la primera parte de este partido estuvo dominada y jugada donde el Villalbés quiso, ¿no? Apretando en campo contrario, robando, obligando en muchos casos a Compostela a renunciar al juego combinativo que hace habitualmente, modificando su esquema inicial para meter a Robert dentro para intentar hacer más juego directo con él y con Primo dentro y con Santi fuera. Y yo creo que las dudas del Compostela había parte, yo creo que hacen ver el buen papel que hizo el Villalbés en la primera parte, ¿no? Después evidentemente lo condiciona el primer gol, ¿no? La jugada de Anes, que ya nos había hecho una jugada similar unos minutos antes, que en la conducción hacia adentro acabó jugando a banda izquierda, una jugada muy característica de Anes, que sabemos que la hacía y nos pilló sin la ayuda, y en el recorte salimos a tapar el disparo y lo único que hicimos fue envenenar el balón para entrar, ¿no? Yo creo que ahí, con ese gol aquí en San Lázaro, con los espacios que hay, pues evidentemente condiciona, ¿no? Pero bueno, desde ese punto de vista, para mí, pues claro que excesivo ese 3-0, ¿no? Todo va unido, además el segundo gol de Compostela también vino rápido, pero bueno, no sé si es anímico también, pero también ha bajado físicamente el Racing Villalbés en la segunda parte. No sé si notó el golpe, claro, ya digo, que no digo que esté mal preparado, no me quiero meter con usted, ¿eh? No, que va, no lo tomo como... O sea, en el fútbol, cuando en la primera parte nosotros corríamos detrás del balón en situaciones de repliegue, lo hacíamos sabiendo que estábamos dominando la situación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sabíamos que robábamos y que salíamos rápido, sabíamos que estábamos generando mucha más profundidad en el partido que el Compos, y que estaba mucho más cerca el 0-1 durante toda la primera parte que el 1-0, porque excepto el tiro de Mon, no pasamos prácticamente por ningún apuro. Entonces en la segunda parte, con el 1-0 y con el 2-0, correr detrás de un Compos que a veces te hace replegar y te hace iniciar la presión juntando las líneas hacia atrás, pues evidentemente es más duro, ¿no? Es más duro y te obliga también a igualar la presión hacia adelante, con lo cual genera más espacios, y evidentemente la cercanía del final del partido pues también hace que los jugadores bajen, pero no lo asocio directamente a un bajón físico, sino al discurrir del partido. El Villalbés, en todo caso, desde el principio dijo que, yo lo que he visto es que venía aquí a ganar. Este resultado lo aleja, bueno, no sé, el cuarto quedará por ahí, pero bueno, el Compos, no sé. Sí, pero el Racing no es un equipo que, evidentemente todos queremos competir, pero no es un equipo que esté pendiente de estar un puesto más arriba o un puesto más abajo, ¿no? El Villalbés tiene como objetivo competir. Yo creo que competimos muy bien, que volveremos a competir el próximo domingo y dentro de 15 días, que somos un equipo con una identidad muy clara y que a través de esa identidad es un equipo difícil de batir, a pesar de este 3-0, que ahora mismo, pues evidentemente, un 3-0 es un paso atrás, tanto a nivel anímico como en la clasificación, pero para nada pienso que nos aleja de ningún objetivo, ¿no? El objetivo sigue siendo ser el equipo que somos, ¿no? El equipo que vimos hoy, con ese 3-0, como si nosotros hubiéramos acertado y hubiéramos conducido el partido de otra manera. Creo que el trabajo de los futbolistas del Racing Villalbés hoy en concreto, a pesar de ese 3-0, está fuera de toda duda, y la idea con la que venía el Villalbés de ganar el partido, de intentar con nuestras armas condicionar el juego del Compos y conseguir esos 3 puntos, evidentemente eran claros, ¿no? Muchísimas suerte. Muchas gracias. ¿Empezamos? Sí, ya. Decía usted que no era una final, pero que podía encaminar las cosas.
las han caminado bastante bien, no solo por esto, sino que me parece que han empatado Bragantiños, han empatado también el Somozas, pero sobre todo esto, ¿no? El 3-0 en una jornada, bueno, buen camino. Hablábamos antes del partido de que nos teníamos que centrar en este partido sin pensar en lo que pueda pasar al final de ese Tourmalet que vosotros le llamáis. Sabíamos que era importante para nosotros conseguir estos 3 puntos con un rival de entidad, con un rival que en la primera vuelta pues, nos endosó la primera derrota y además con un marcador abultado. Hoy igualamos el golaveras porque allí quedamos 4-1 y aquí 3-0. Es un dato muy bueno y después sobre todo pues, lo que te digo, el seguir con esa 8ª victoria seguida, una jornada más sin perder y ya desde octubre son un montón de jornadas que es un rendimiento excepcional. Lo que queremos es que la racha continúe, evidentemente, pero para nosotros el partido de hoy era fundamental y una vez más no puedo más que aplaudir el trabajo de mi equipo, de todos, del primero al último. Quiero hacer un apunte especial para esos 4 jugadores que se quedaron fuera en una semana en la que todo el mundo entrenó pues, a un ritmo, una intensidad, con una capacidad de sacrificio y de ganas de darlo todo por conseguir estos 3 puntos. Al final tuvimos que decidir quiénes eran los 16 que creíamos más convenientes para sacar adelante el partido y nada, desde aquí darle la enhorabuena al equipo por esta brillante línea y a seguir para ir a por la 9ª. Se lo he dicho a Óscar, a Óscar Crisán, de todas formas el 3-0 quizás te sirve para lo visto o qué te parece. Bueno, yo creo que la primera parte es cierto que ellos tuvieron un poco más el control del juego. Creo que nosotros sabíamos de la importancia del partido, no queríamos asumir demasiados riesgos porque es un equipo que saca mucha ventaja de los errores individuales o de las imprecisiones. A pesar de eso, pues tuvimos en la primera parte muchas imprecisiones, no estuvimos cómodos, primero por el rival, evidentemente, que es de entidad y que hizo su trabajo perfectamente, pero creo que también tuvimos ocasiones en la primera para ponernos por delante. Nos vamos 0-0 al descanso, a partir de ahí ajustamos 2-3 cositas, el equipo se suelta un poco más, aparece la verdadera identidad del Compos, empezamos a tener balón. Yo creo que en la segunda parte el juego o la tortilla dio la vuelta y el juego pasó al campo del Villalbés. Tuvimos ocasiones y al final pues una vez más hay un resultado abultado en San Lázaro y hace eco de los jugadores que tenemos, de la precisión y el gol que tenemos, que por eso somos, entre otras cosas, el equipo que va de líder a estas alturas de temporada. Y evidentemente esto es porcentaje de acierto-error. Ellos los que tuvieron pues no las metieron, nosotros las que tuvimos, igual menos que en otros partidos, pero también hicimos 3 goles que pudo ser algo más. ¿Qué importancia le concedes al 1-0 en todo eso? ¿Cómo lo pasó? Total. El equipo necesitaba soltar un poco de lastre. Con el gol el equipo claramente se vino arriba. Se quitó una losa de encima y empezó a ser el equipo con ritmo de juego, intentando hacer cosas. Ya aparecieron los laterales incorporando, ya aparecieron los mediocentros jugando y dando superioridad por dentro y superando líneas de pase. Ya aparecieron pues, los jugadores de banda. En este caso, otra de las buenas noticias es la asistencia y el gol de Diego Rey, que vuelve otra vez y somos uno más. Y creo que, ya te digo, en la segunda parte no puedo más que felicitar al equipo y que esta es la línea a seguir. Sin lesionados, sin sancionados, ¿no? Me parece.
más ventaja en el primer puesto, pues oye, pues que sí, es eso, que sí gana. Claro, nosotros lo que queremos. Decir a tu Con compañero, los pies en el suelo. siempre, siempre. Con la humildad que nos caracteriza, de seguir trabajando, con una ilusión enorme, ahora más que nunca, después de haber conseguido pues, pasar ese primer hueso la primera rampa de lo que nos queda y nada, a seguir trabajando. Seguro que esta semana el equipo sigue trabajando al mismo nivel que esta semana anterior y todas las anteriores, y ya a descansar hoy y a partir de mañana ya pensar en Boiro, que es uno de los desplazamientos más complicados que tengamos a lo largo del año.